Y pasamos a otra persona de gran relevancia en España y olvidada en los libros de historia. José Antonio Primo de Rivera, más allá del falangismo. Hablar de José Antonio Primo de Rivera es como caminar por un campo minado de interpretaciones, prejuicios y simplificaciones históricas. Su figura, profundamente ligada al falangismo, ha sido usada, tergiversada y manipulada tanto por quienes lo veneraron como por quienes lo demonizaron. Pero, si logramos mirar más allá de la ideología y del contexto polarizado que lo rodeó, lo que encontramos es a un hombre de principios, inteligencia y visión, atrapado en un tiempo que no le dio tregua. Nacido en 1903, José Antonio era hijo de Miguel Primo de Rivera, el dictador que gobernó España entre 1923 y 1930. Desde su infancia, estuvo rodeado de un ambiente político que marcaría su vida. Sin embargo, su camino no fue el de un simple heredero del poder. José Antonio estudió Derecho y se destacó como un abogado brillante, con una profunda sensibilidad hacia los problemas sociales de su época. En un país dividido por la pobreza, la injusticia social y las tensiones políticas, José Antonio vivió en el falangismo un vehículo para ofrecer soluciones. Fundó la Falange Española en 1933, inspirado en el fascismo italiano, sí, pero también profundamente influido por un sentido de identidad nacional y justicia social que consideraba necesario para unificar España. Sus propuestas fueron la de unidad, justicia y trabajo. El mensaje de José Antonio, aunque asociado al falangismo, estaba impregnado de un humanismo que lo diferenciaba de otros líderes de ideologías similares en Europa. Su visión era profundamente española, basada en tres pilares fundamentales. Por un lado, la unidad nacional. José Antonio veía a España como una familia, donde las divisiones políticas, económicas y sociales debían superarse en favor del bien común. Su discurso abogaba por una reconciliación entre clases, creyendo que el capitalismo descontrolado y el marxismo solo profundizaban las heridas de un país fracturado. En una de sus frases más memorables dijo: «El capitalismo es un sistema injusto que convierte al hombre en un lobo para el hombre, el marxismo un odio que destruye todo lo que toca». En segundo lugar, la justicia social. Primo de Rivera defendía la dignidad del trabajo y la necesidad de garantizar condiciones de vida justas para los obreros. En un tiempo en que las huelgas y la explotación laboral estaban a la orden del día, su mensaje buscaba un equilibrio entre el capital y el trabajo, inspirado en las encíclicas sociales de la Iglesia Católica. Proponía nacionalización de sectores estratégicos, la reforma agraria y la protección del pequeño comercio frente a los grandes monopolios. El tercer pilar es el de patriotismo constructivo. Para José Antonio, el patriotismo no era un simple sentimiento, sino una responsabilidad. Creía en una España fuerte y solidaria, capaz de superar sus diferencias internas para proyectarse como una nación próspera y unida. Su idea del patriotismo estaba impregnada de espiritualidad y servicio. No era cuestión de imponer, sino de construir. Pero más allá de sus palabras, ¿cuáles fueron sus acciones? José Antonio no solo fue un teórico, sino un hombre de acción. Desde los inicios de la Falange, utilizó su carisma y su habilidad oratoria para conectar con los jóvenes y con los trabajadores descontentos. Aunque su movimiento tuvo enfrentamientos violentos, inevitables en un contexto político tan tenso como el de los años 30 en España, José Antonio siempre mostró rechazo hacia la violencia gratuita. Un ejemplo claro de esto fue su crítica hacia los excesos de algunos de sus propios seguidores. En varios discursos dejó claro que el uso de la fuerza solo estaba justificado para defender la justicia, no para imponer el odio. Incluso en prisión, durante los últimos meses de su vida, intentó mediar entre las partes en conflicto, enviando cartas a políticos de ambos bandos para intentar detener la escalada de la violencia que llevaría a España a la guerra civil. Veamos el legado de este hombre. José Antonio fue detenido en 1936 y condenado a muerte en un juicio plagado de irregularidades. Fue fusilado el 20 de noviembre de ese mismo año, a los 33 años, dejando tras de sí un legado que aún hoy genera debate. Su muerte fue utilizada como símbolo por el franquismo, que desvirtuó muchas de sus ideas para adaptarlas a su propia narrativa. Sin embargo, aquellos que estudian su vida con objetividad reconocen que José Antonio Primo de Rivera no era un fascista al uso, sino un hombre atrapado por su tiempo, con ideas que intentaban ir más allá de la polarización y el odio. Es importante abordar la figura de José Antonio desde su contexto histórico. No podemos ignorar que su movimiento, la Falange, fue instrumentalizado por el franquismo para justificar políticas autoritarias y represivas. Sin embargo,
Juzgar al hombre únicamente por lo que otros hicieron en su nombre sería un error. José Antonio representaba una visión más idealista, profundamente arraigada en el respeto al trabajo, la justicia social y la unidad nacional. El falangismo como ideología está extinto, pero estudiar la vida y obra de Primo de Rivera nos invita a reflexionar sobre cómo incluso en los movimientos más controvertidos pueden surgir personas de buena voluntad, comprometidas con el progreso y la justicia. No se trata de justificar ideologías, sino de entender que la historia está llena de matices y que de cada figura podemos aprender algo valioso. José Antonio Primo de Rivera nos deja un recordatorio, la importancia de la coherencia entre lo que se dice y lo que se hace. En un tiempo marcado por la división y el odio, intentó buscar soluciones que trascendieran los intereses individuales o partidistas. Sus ideas, aunque incompletas y a menudo desvirtuadas, nos hablan de un hombre que, pese a los errores de su tiempo, se mantuvo firme en su compromiso con un ideal de justicia y unidad.